Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos desmontar las mentiras. Hoy vamos a hablar del futuro de la televisión, una industria que ha cambiado mucho en su naturaleza. En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales ha provocado un profundo cambio en las formas de consumir contenidos. YouTube, Google y los servicios por demanda como Netflix seguramente son productos consumidos de manera masiva y en el mundo y con una tendencia al aumento. La televisión está trabajando en reinventarse día a día, en llegar a las audiencias con contenidos atractivos que los hagan permanecer en la conocida pantalla chica. Hoy en La Pepa conozca qué se está haciendo en la industria, su futuro, los ejemplos de innovación que están marcando tendencia en Colombia y en el mundo. Durante esta semana les consultamos en las redes sociales a nuestros usuarios sobre los mitos que hay en torno al futuro de este medio tradicional de comunicación. Juan Esteban, ¿cómo se movieron las redes sociales esta semana? ¿Qué encontró? Hola Eduardo, pues nos fue muy bien las redes sociales, más de 5.000 votos por los 5 mitos de esta semana. Pero entremos de una vez recordando, eso sí, que esta semana pueden volver a votar por los de la semana siguiente. ¿Cuál fue el primer mito? El primer mito es que hacer televisión es un gran negocio en Colombia. ¿Qué opinaron las personas? Las más o menos 1.000 que votaron al respecto. El 66% cree que sí, que es un gran negocio. El 34% cree lo contrario. Más adelante les contaremos si es cierto o no. Pero pasemos al segundo mito. ¿Cuál es? Es que en Colombia más gente ve Netflix que televisión abierta. Es decir, que esto está cambiando mucho. ¿Cree esto la gente o no lo cree? ¿Qué dijeron? El 42% sí cree. El 58% no. Todavía ve más gente televisión abierta que Netflix. ¿Será así? Ya lo veremos. Pero pasemos al tercer mito. ¿Qué dice? Mito 3. La televisión por suscripción está empezando a desaparecer en Colombia. ¿Qué opinaron ustedes en redes? Pues bien, el 43% cree que sí, que está empezando a desaparecer. El 57%, casi mitad y mitad, cree que no. Ya les contaremos si es cierto. Y pasemos al cuarto. ¿Qué dice el cuarto mito? En Colombia la gente gasta más tiempo viendo videos en internet que viendo televisión. ¿Qué opinan ustedes? El 72% sí cree eso, me imagino que es que ven muchos videos en internet. Solamente el 28% cree lo contrario. Y pasemos al quinto, al último mito. Colombia ya no produce telenovelas de exportación. ¿Qué votaron ustedes, más de 1.000 personas? El 43% cree que sí, que ya no se producen más telenovelas de exportación. El 57%, un poco más de la mitad, cree que se siguen produciendo. ¿Es eso cierto? ¿Es falso? ¿Es exagerado? Ya les contaremos más adelante. Hoy le quisimos mover la silla a las formas de cómo se hace tradicionalmente la televisión. Buscamos esos ejemplos que están cambiando los paradigmas y que están innovando tanto en las formas de consumo como en las formas de creación de contenido en el mundo. También quisimos que los expertos que han estudiado este tema nos dijeran sus opiniones y que nos dijeran hacia dónde están cambiando las tendencias de estos consumos. Vamos a ver qué encontramos. La televisión, ese concepto que nos suena tan familiar y tan propio, pareciera que es parte natural de nuestra vida. Ese entretenido cuadrado transformó por completo las costumbres, unió a las familias en torno de historias y hechos y fue la puerta que se abrió para conocer nuevos mundos. A Colombia, la televisión llegó en 1954 de la mano del general Gustavo Rojas Pinilla, justamente en momentos en que se conmemoraba un año del inicio de la dictadura militar. Fue pensada inicialmente como un servicio exclusivo del Estado. 63 años y miles de historias han pasado por las pantallas desde entonces. En este recorrido, la televisión brilló y durante años estuvo en la cúspide de los contenidos, los consumos y la industria publicitaria. Pero llegó la era digital y hoy la televisión enfrenta uno de sus mayores desafíos: innovar y mantenerse en el mercado frente a la llegada de los gigantes de la tecnología como Google, Netflix y Facebook. Grandes plataformas que ofrecen numerosas oportunidades y que descubrieron la necesidad de tener enfoque mayor en el consumidor, en qué quiere y cómo lo quiere ver. Colombia, digamos que tenemos la desventaja de que vamos atrasados, es decir, todavía aquí la experimentación es muy poca en cuanto a medios tradicionales televisivos. La ventaja, los medios que empiecen a dar pasos hacia la real transformación digital, ojo, no digo adopción digital, digo transformación digital, van a tener una ventaja, van a ir adelante de los otros que están demorados, pero además van a poder ver casos exitosos en todo el mundo. Ahora, las nuevas generaciones ven con distancia esta misma caja que llegó a revolucionar la vida décadas atrás.
Los dispositivos como computadores, tablets y celulares son el camino para la búsqueda de la información. Según el estudio IMS Immersion Colombia 2017, en el país hay 15,6 millones de usuarios de Internet en escritorios y de ellos el 86,5% consumen video digital. En Colombia hay más usuarios que consumen video a demanda que TV abierta, 80% versus 66%. Las redes sociales son la fuente principal para observar video digital. Lo son en un 75%, seguida de los sitios de videos especializados con un 72%. En cuanto a televisión, el estudio IMS Immersion 2017 asegura que los colombianos actualmente pasan 7,3 horas semanales frente a la pantalla de televisión, es decir, una persona ve en promedio 70 minutos diarios. Los nuevos contenidos tienen el gran poder de segmentar públicos, buscar tendencias y así producir información específica. Pueden estar al acceso del usuario en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya un dispositivo. Pueden ser repetidos, guardados, adelantados. Una competencia difícil de ganar para la televisión tradicional. Lo que pasa es que la televisión abierta tiene que buscar y establecerse en las redes. Eso es una obligación, si no, estamos muertos. Pero a pesar de parecer que la televisión que conocemos está en vía de extinción, hay quienes creen que su permanencia dependerá de su capacidad para transformarse y adherir a estas nuevas formas digitales a sus ofertas. La televisión abierta tiene que buscar nuevos espacios en nuevas pantallas y multiplicarse. En todo caso, pues, la televisión abierta sigue siendo la más poderosa aquí y en cualquier parte del mundo, pero sin duda tiene un futuro comprometido si no se expande y encuentra nuevas formas de llegar a nuevas pantallas. Colombia no se sustrae a lo que está pasando en el mundo. Y creo que lo que está sucediendo es que ya hoy no podemos hablar de la televisión, sino que tenemos que hablar de las televisiones. Hoy el hecho televisivo se manifiesta de diferentes formas y establece diferentes relaciones con su público. Y cada una de ellas tiene sus propias particularidades, cada una de ellas tiene sus propias maneras de relacionarse con el público, sus propias maneras de diseñar y concebir los productos y de realizarlos. Pero la televisión va a tener que ver cómo se adapta a ese mercado digital. Hay algunas empresas que lo están haciendo muy bien a nivel mundial, pero no se han dado el lapo de decir vamos a hacer un canal en el medio digital tal cual como fue Netflix. Esta conciencia sobre la necesidad de transformar contenidos ha dejado algunos ejemplos exitosos de innovación en el campo audiovisual. Hoy en La Pepa quisimos explorar 5 casos en los que los contenidos lograron impactar, innovar y ser fuente de información. YouTube se consolidó a nivel mundial como la plataforma número 1 de videos. Es el sitio web de su tipo más utilizado en Internet. Tiene en su banco de opciones millones de videos dirigidos a todo tipo de públicos. Desde niños hasta adultos mayores pueden encontrar allí temas de su interés. YouTube creó el fenómeno del contenido generado por el usuario, donde es posible hacer públicos en la red videos con diversas características sin necesidad de una gran producción. Fue creado en San Bruno, California, en febrero de 2005 por 3 antiguos empleados de PayPal, empresa de pagos en línea. Las páginas de YouTube eran visitadas alrededor de 50 millones de veces al día. Ante tal potencial, en octubre de 2006 fue adquirida por Google por un valor de $1.650 millones. De esta plataforma surgen los denominados youtubers, personajes que brindando diferentes tipos de contenidos a través de la red suman a diario cientos de suscriptores y visitas. Está el formato youtuber, si lo podemos llamar así, que es algo que no existía en televisión, es algo en algunos casos periodístico, en otros simplemente de entretenimiento, de diversión, pero en los cuales una persona es la estrella y así no sea famosa, pues se convierte en una estrella.
Según la revista Forbes, la fortuna del sueco PewDiePie, uno de los youtubers más famosos del mundo, ascendió a $20 millones en el 2016. Muchos afirman que la clave no está en pensar en un negocio, pero está en pensar primero en su temática y en la audiencia. En el 2006, cuando aún estaba en sus inicios, YouTube obtuvo el premio al invento del año, otorgado por la revista Time. Netflix. La empresa creada por Reed Hastings y Mark Randolph a finales de los años 90 se autodenomina la cadena de televisión por Internet líder en el mundo. Actualmente se encuentra en más de 190 países. Su concepto es el de ofrecer vía streaming con previa suscripción la posibilidad de reproducir a libre demanda en cualquier momento y en cualquier lugar, películas, series, documentales, entre otros. Su éxito le ha permitido llegar al punto de producir sus propias series y documentales, contenidos con alto nivel de calidad y éxito dentro de sus suscriptores. Seguramente para muchos ya son conocidos títulos como The Crown y House of Cards. I know exactly what they need. Ya no está interesado en las pautas, en las propagandas, ya no está interesado en que todos los jueves a las 9 de la noche está la telenovela del momento, sino que ahora nace el concepto Netflix, que le permite a uno ver las series cuando a uno le da la gana. La empresa estadounidense cuenta con cifras muy deseadas en el sector. Al cierre del 2016, Netflix anunció que cerró el año con 93,8 millones de usuarios en todo el mundo, una cifra que superó sus propias previsiones. También en el 2016 obtuvo un beneficio neto de $186,67 millones, lo que supuso un incremento del 52,2% respecto al resultado del año anterior. Periodismo de inmersión. Dentro del periodismo para televisión también hay mucho por cuestionar. ¿Cómo contar las historias para que sigan siendo atractivas a la audiencia? ¿Cómo transformar las noticias y los hechos de interés para que se integren con la era digital? La periodista estadounidense Noni de la Peña ha modificado su trabajo con base en estas inquietudes. Está trabajando en una nueva forma de periodismo que combina las noticias con la tecnología emergente de realidad virtual, involucrando al público dentro de la historia. Su propósito es lograr que los ciudadanos vivencien de una manera diferente los hechos que ocurren en el mundo y que pasan a tal distancia que es difícil sentirnos cercanos a ellos. Esta es una oportunidad extraordinaria de construir una experiencia de periodismo de inmersión sobre los niños refugiados sirios. Es uno de los asuntos de mayor presión de nuestro tiempo. Hicimos esta pieza porque te pone en la escena como un testigo de lo que ocurre en el lugar. No estás separado por la televisión o una pantalla. Tú sientes que realmente estás ahí. A través de estas posibilidades interactivas e inmersivas, ha establecido un nuevo lenguaje audiovisual que informa e impacta a través de las experiencias, de modo que los espectadores se sienten como si fueran testigos de la acción que se desarrolla. Por ejemplo, en un documental sobre Siria, la periodista ubicó a los espectadores en la calle durante una explosión para que pudieran sentir el terror que se desató en el lugar. El diario The Guardian llama a Noni de la Peña como la madrina de la realidad virtual. También la marca mundial de medios Fast Company, que cuenta con un enfoque editorial en innovación y en tecnología, la calificó como una de las personas que ha hecho más creativo el mundo. Documentales 360. Otro destacado trabajo creativo ha estado liderado por el diario The New York Times, una de las fuentes de información líder en Estados Unidos. El diario, en la búsqueda por entrar en el periodismo de inmersión a través del lenguaje audiovisual, ofrece una nueva manera de experimentar la noticia. Con su propuesta 360 grados, pone en el centro de la escena al usuario, lo que le permite girar su visión hacia todos los ángulos y sentirse involucrado en los hechos. The New York Times llamó a su proyecto tecnológico el Diario 360, donde día a día los usuarios de su portal de noticias pueden encontrar una historia o un lugar con el cual involucrarse. Este es uno de sus videos en Yemen, donde los usuarios pueden percibir con una visión 360 grados la destrucción que deja la guerra. Oeste, donde puede usted sentirse como un ciudadano que asiste a uno de los homenajes hechos en Londres tras los recientes atentados terroristas.
Los videotextos. Quienes son usuarios frecuentes de redes sociales como Facebook e Instagram han visto en sus pantallas videos como estos. Es el concepto de los videotextos o videos de corta duración. Su propósito es cumplir con el precepto de que en redes sociales la información debe ser muy ágil. Playground, por ejemplo, trabaja los videos cortos e informativos. Sus contenidos varían, pues pueden ser de noticias, reflexiones, entretenimiento, entre otros. Hace parte del denominado video marketing. Entonces, si usted coge estos segmentos, se va a dar cuenta que cada 10 segundos hay un corte de plano. Entonces entran 3 frases, corta esa frase y arranca otro plano con un fondo distinto. No dejan espacios entre palabra y palabra, que eso pues eso le atrae mucho a la audiencia digital. Y lo otro es, combinan textos con palabras, es mucho menos acartonado. También, seguramente los seguidores de la cocina han visto los videos de Testy, recetas prácticas y rápidas que en menos de un minuto entregan un paso a paso de cómo preparar un plato. Al Jazeera Plus es la propuesta de la cadena Al Jazeera para entrar a las redes sociales. A través de videos cortos hechos para estas plataformas, buscan explicar las noticias, abrir espacios de opinión, sátira política o pequeñas crónicas. Ahora los tiempos son muy diversos. Se pueden hacer producciones de 3 minutos o de menos minutos que se insertan dentro de la programación o digámoslo dentro de la oferta múltiple, abigarrada que existe en Internet. Estos videos tienen además un propósito de viralizarse, es decir, de dar a la información la capacidad de reproducirse en las redes de forma exponencial. Y así como tal lo define la palabra de la que proviene, transmitirse de forma independiente. Periscope y Facebook Live. Para la televisión y específicamente los noticieros, la información en directo es una prioridad, pero la tecnología de los dispositivos móviles y las redes sociales permite que ahora cualquier hecho sea transmitido en directo y sin mayores recursos, solo con el celular. Por ejemplo, Periscope, una de las aplicaciones en las que países con restricciones de libertad de prensa como Venezuela ha encontrado una ventana para transmitir en las redes sociales información de lo que ocurre en vivo y en directo, mientras estos contenidos son vetados por la televisión oficial. Internet es la primera plataforma en la historia de la humanidad que es global. Aunque todavía queremos mantener barreras o crear barreras idiomáticas, geográficas, políticas, es global y entonces nos enteramos desde Colombia de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Oriente Medio, en cualquier parte del mundo, en casos como Periscope o Facebook Live en tiempo real, pero además con la mirada directa de ciudadanos, de periodistas, sin la mediación, por ejemplo, de una agencia tradicional de prensa que traduce y media por intereses políticos o por visiones del mundo distintas. De la misma manera, Facebook, con 1.230 millones de usuarios activos al día, incluyó la opción de transmitir mensajes en directo, abriendo posibilidades de información audiovisual al instante desde cualquier lugar del mundo. Innovación en la televisión tradicional. Los late shows son un formato de programa que lleva en la televisión más de 40 años. En Estados Unidos, Europa y América Latina es un formato que ha logrado sostenerse y convertirse en una costumbre. Pero a pesar de su éxito no podían alejarse de la era digital y los nuevos consumos. Y por eso encontramos estos buenos ejemplos de lo que hacen exitosos late shows norteamericanos para entrar en las redes sociales. El programa de Late Shows con James Corden de CBS es un éxito en la televisión estadounidense, pero aún más son los segmentos emitidos a través de redes sociales. Su famosa sección Carpool Karaoke ha tenido figuras como Michelle Obama y cientos de artistas como Madonna, Bruno Mars, Elton John, entre otros. En su canal de YouTube cuenta con más de 11 millones de suscriptores, pero algunos de sus videos suman hasta 60 millones de reproducciones reales. Lo que está pasando hoy es que son contenidos muy buenos
es una crítica política, una crítica social, es sentido del humor y es una cosa muy original de tener a un británico muy carismático con distintas personalidades y celebridades muy importantes, o sea, estamos hablando de lo más alto de las celebridades que hay a nivel mundial, y son formatos que se adaptan al mundo digital porque son buenos contenidos. Cualquier buen contenido que usted haga va a vivir en el hábitat digital si es bueno. The Tonight Show de NBC es el segundo programa de entretenimiento más longevo de la televisión estadounidense, pero cautiva las redes sociales con inusuales secciones conducidas por su presentador Jimmy Fallon. En plataformas como YouTube alcanzan 46 millones de visualizaciones en secciones como esta, donde la cantante Adele interpreta su éxito Hello. O 14 millones de reproducciones con una interpretación de Metallica de su canción Enter Sandman. Estamos trabajando con nuestros contenidos de televisión abierta cuando los llevamos a estas otras plataformas, es tratar de darles una forma digital, es tratar de adecuar el contenido a estas plataformas. Son múltiples las opciones que tenemos como consumidores de información y las nuevas tecnologías marcan ahora la forma como interactuamos con el mundo. Sin duda, el televisor no se irá de casa, pero tiene el gran reto de buscar vigencia en este mar de alternativas. Si se va a seguir viendo televisión o no, yo creo que sí, siempre. No, yo creo que la televisión sigue siendo el medio más poderoso, de lejos. Si no estoy mal, el nivel de penetración de televisión en Colombia es de más del 90%, creo que se acerca al 99%. Entonces, ahí hay una realidad, la televisión sigue siendo el formato más poderoso. La televisión abierta yo creo que está un poco más allá de ese simple, es también comunicación, pero es también contacto, y eso creo que le garantiza muchos años de vida. Están los que anuncian el apocalipsis y que la televisión se va a acabar. Definitivamente esto no va a pasar. Sin embargo, sí creo que los medios que no se transformen digitalmente, que no entiendan de todo esto que estamos hablando, van a quedar rezagados. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la información digital, la industria de la televisión ha empezado a hacer un trabajo de renovación y adaptación de sus contenidos a estas nuevas formas de consumo. Y para entender cómo lo están haciendo los medios de comunicación en Colombia y en el mundo, e incluso la propia academia, trajimos a dos invitados que saben muy bien sobre este tema. Ellos son María del Rosario Iregui, ella es vicepresidente de negocios estratégicos del canal RCN, y a Mario Morales, él es director del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Con gusto. María del Rosario, empecemos por eso de lo que hablaba yo en la introducción. ¿Cómo se están asumiendo estas nuevas tecnologías dentro de la creación de formatos en los canales en Colombia? Su experiencia ha sido, pues no solo en RCN, usted viene de una gran gama de canales, Caracol, Televisa, entre muchos otros. ¿Cómo ha sido eso asumido a lo largo del tiempo? Pues sí, definitivamente ha habido un cambio de hábitos de consumo de entretenimiento de información y eso ha hecho que tengamos que repensar un poco cómo distribuimos nuestros contenidos en las diferentes plataformas donde se consume video. Hoy en día, digamos, los activos digitales de RCN específicamente no son un reenvase de la pantalla abierta, sino que tienen una expresión propia, unos contenidos hechos a la medida de esas plataformas, contenidos más cortos, contenidos diferentes. Entonces estamos tratando de atender esas audiencias con contenidos hechos a la medida. De igual manera, redes sociales es una herramienta muy importante para promoción y para conectar con la pantalla y tener una conversación. Creo que esa es la parte más importante y bonita del mundo digital, que te permite conversar con tu audiencia y entender qué les gusta, qué no les gusta, qué opinen, que compartan, que haya interacción. Mario, usted que dirige este observatorio, ¿se está entendiendo esto bien en Colombia? ¿Se está haciendo una buena asimilación de los hábitos del consumidor, como ya lo decía María Rosario, en Colombia? Yo creo que ha habido etapas. Lo primero que hay que decir es que estamos viviendo una etapa de incertidumbre gigantesca. No hay certezas hacia dónde dirigirnos, no hay una luz
clara para decir vamos allá. Hay un tecnooptimismo, me parece que un tecnooptimismo desmesurado en nuestro país desde hace 10 años de saltemos a lo digital y dejemos atrás lo tradicional. Paulatinamente las encuestas, los estudios están demostrando que lo que pasa en otros países no está pasando en Colombia. La última encuesta... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no está pasando? Que los jóvenes no ven televisión en pantalla tradicional. Eso es mentira. Eso nos dijeron hace 4 años, que los jóvenes no veían y que había que generar solo contenidos para ellos en lo digital, y eso no es cierto. Los jóvenes están consumiendo en pantalla abierta, están consumiendo contenidos largos, documentales, eventos en vivo, series en pantalla tradicional, y están acompañando esa observación a través de la conversa, como decía María del Rosario, porque lo que hace la televisión es generar conversa, formas de decir, formas de pensar, relacionamiento social, emoción conjunta, y entonces eso lo generan las redes sociales, que hoy se ven como un todo. Pero en Colombia ese afán de lanzarnos a lo digital le está haciendo mucho daño desde el punto de vista de los imaginarios. Primero, a los televidentes, que piensan que no deben ver eso cuando quieren verlo. Segundo, a quienes hacen televisión porque sienten que deben dar el salto al vacío y no hay tal premura. Y tercero, porque no se trata de una cosa por la otra, sino de un proceso de integración, de construcción, de configuración, de ecología, de ecosistema, donde hay que entender que la primera pantalla sigue siendo la pantalla más importante y que hay que seguir produciendo para esa pantalla, y que luego hay que producir en otras formas, en otros contenidos, en otras dinámicas, transmedia, acompañar de redes sociales y de conversación, pero no una cosa a cambio de la otra. Claro, ahí usted decía, María del Rosario, una cosa muy interesante. Usted decía, nosotros en RCN no reembasamos o no recauchamos esto a lo digital. ¿Cuáles son esas diferencias de una cosa de la otra? ¿Qué lenguajes cambian de un lado a otro lado? Sí, mira, continuando un poco con lo que tú decías, nosotros acabamos de terminar un experimento muy interesante en RCN, que fue Francisco el Matemático. Francisco el Matemático fue una serie que trajo jóvenes a la televisión abierta, pero que tenía una conversación particular y específica en digital. Nosotros hicimos un programa en vivo, un Facebook Live durante 5 semanas, donde hablábamos de temas que tocaban a los jóvenes con expertos. Era un panel que dirigía un joven y que ponía a la gente a hablar sobre temas que tocan a los jóvenes hoy en día, como el bullying, el embarazo adolescente, las drogas, en fin, todos los temas que se trataban de una forma muy tranquila, muy abierta, muy espontánea y que generaban conversación, y en paralelo después teníamos la emisión abierta. Tuvimos iniciativas, digamos, de contenido hecho a la medida solo para digital, con una web series que hicimos totalmente aparte del contenido original en pantalla. Entonces es eso, ¿ves? Que los personajes tengan una vida diferente y paralela en digital, pero igual, digamos, como dices tú, la matriz sigue siendo la primera pantalla, porque siempre y cuando tú tengas una primera pantalla para ver el contenido, pues lo vas a ver ahí. Si tú estás en tu oficina y hay un partido de fútbol, pues seguramente te tocará verlo en tu computador, y si te lo tienen bloqueado, lo verás en el celular. Pero si tú estás en tu casa, lo vas a ver en tu casa, en tu televisor, con buen audio, con buena imagen, en HD. O sea, creo que siempre la primera pantalla va a tener una mejor experiencia de televisión, pero en la medida en que haya otros y la acompañas, ¿no? La gente ve televisión y al mismo tiempo está con su celular viendo qué hay en Twitter, conversando, comentando, posteando, compartiendo. Entonces yo siento que el contenido digital es muy importante. Hay unos targets donde se consume más que otros, pero digital hoy en día todo el mundo es digital. Tu abuelita o tu mamá seguramente tiene un teléfono y usa un WhatsApp y está en Facebook, y claro, de pronto no está en Snapchat, pero sí está en Facebook, ¿sí? Claro. Creo que hay que matizar un poco el tema, y definitivamente sí creo que todo pasa por hacer contenidos de calidad. Mario, usted dice en Colombia no está pasando lo que está pasando en otros lados, nos estamos aventurando muy rápido a algo que está pasando en otros lugares. ¿Qué es eso que está pasando en otros lados que muy probablemente llegue acá? Finalmente nosotros adoptamos muchas tecnologías o formas de consumo, lo hemos visto a lo largo de las décadas de consumo de medios de comunicación. ¿Qué está pasando en otros lados? En otros lados está pasando que se están equivocando por esa premura. Lo que pasó con el apagón analógico, es decir, cuando se dejó la televisión que se transmite por vía analógica, pensando en que iba a ser muy sencillo pasarse a la TDT,
porque había contenidos de sobra. Eso no pasó en ninguna parte del mundo, no pasó en los países del primer mundo y no va a pasar en nuestro país. Eso de que porque llega la televisión digital terrestre y los contenidos están en alta calidad, entonces ya la analógica queda, eso no pasa. Y en el 2019 en Colombia, no es osado decirlo, no vamos a tener apagón analógico porque no estamos preparados para ello, no está extendida la red. Pero ¿qué es lo otro que está pasando en el consumo? En los estudios siempre hubo unas previsiones de que iba a haber tierra arrasada en general en los medios, que no iba a haber más periódicos, que la radio se iba a acabar, que esta televisión se iba a acabar y que nos íbamos a quedar con las plataformas. Y entonces todo el mundo quemó las velas y se lanzó a lo digital. Y lo digital en buena parte del mundo, en todos los ámbitos, en lo que tiene que ver con redes, negocios, todavía no produce ganancias, todavía no es autosostenible y todavía no es un modelo de negocio rentable como tal. Hay excepciones, ¿verdad? Por supuesto, hay empresas que sí y hay empresas que son ejemplo, como siguen siendo Amazon, Google, etcétera, pero Amazon está volviendo a lo analógico, ¿verdad? Ya está abriendo su segunda tienda en Nueva York, ya lleva 4 tiendas analógicas, está volviendo a lo analógico cuando todo el mundo quiere hacer el tránsito a lo digital. Creo que los jóvenes lo han entendido mejor que nadie y es, en vez de la esquizofrenia de quedarnos con lo analógico encerrados en una cápsula o de dar el salto al vacío en busca de lo digital, los jóvenes, particularmente los millennials, lo han entendido de una mejor manera y es aprovechar lo mejor de los dos mundos. Eso que tú decías, contenidos, primero que nada. Donde hay buenos contenidos, ahí estamos, no importa cuál es el soporte. Segundo, buena calidad de imagen y sonido, no importa dónde esté, quién me lo ofrezca. Tercero, una experiencia de usuario, es decir, que logre emoción, reconocimiento, esa parte de conexión que genera la televisión. Y cuarto, que haya conversación social. Luego, los jóvenes están ahí donde estén esos 4 aspectos, no importa si es la primera pantalla o la otra, pero la primera pantalla, que es la que está instalada en buena parte del continente, en buena parte del planeta y en buena parte del país. El electrodoméstico más vendido en el país sigue siendo el televisor de pantalla plana, por encima de las planchas, por encima de las lavadoras, por encima de las ollas arroceras. Hay un tema que me parece muy interesante entender y es ese término que usted dice de la primera pantalla. Netflix, sin duda alguna, ha sido una revolución en este sentido. No sé si eso se pueda llamar primera pantalla o no. Digamos, es una televisión en demanda que seguramente, digamos, dará mucho que hablar todavía, que ya hace películas producidas solo para eso, documentales solo para eso. ¿Cómo se está viendo esta demanda dentro de los esquemas tradicionales de televisión? Pues yo creo que Netflix definitivamente redefine un poco el consumo de video, porque yo lo que más le envidio a Netflix es, uno, que pueden ofrecer videos sin publicidad. Nosotros vivimos de la publicidad y nos toca meter la publicidad dentro de nuestros contenidos. Y eso contradeciría un poco lo que dice Mario. Bueno, sí hay un modelo de negocio que se entendió, Netflix. Es la excepción. Claro. Sí. Forma parte de los grupos de excepción, ¿no? Sí. Vaya excepción. Sí, digamos que en Estados Unidos los top 10 OTTs son Netflix, Amazon, Hulu, 2 de los canales, digamos, premium de cable, que son HBO Go y Showtime, y OTTs muy de nicho de deporte, básicamente. Pero Netflix ya es un Grandes Ligas, digamos, que jugó además, que empezó en el año 2007, o sea, lleva 10 años de recorrido, lleva más de 6 años haciendo producción original. Empezó con su base de que era cine, ¿sí? Y ahí fue que un poco empezó a entender los gustos de las personas. Y ese creo que es el segundo secreto importante de Netflix, que tiene esa habilidad de inteligencia de mercado, de entender qué le gusta a quién y cómo conecta los gustos tuyos para seguirte dando más de lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, ahí digamos que obviamente es la terrible tentación de todos los jugadores de televisión abierta de decir, bueno, ¿cómo vamos a participar de ese mercado OTT? Pero si tú no tienes una oferta original y exclusiva que la gente está dispuesta a pagar, no te metas en un OTT porque no vas a ser exitoso. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo en México que es Blim en Televisa, que es la OTT de Televisa, ha tenido muchas dificultades porque ellos pensaron que tenían... on demand, o sea, en demanda, no que usted puede escoger lo que ve, solamente para traducir. Pero ¿qué hizo Televisa? O sea, coger su inventario y vaciarlo en la OTT y salpicarlo de algunas cositas nuevas, y fue muy criticado porque, claro, estaba compitiendo con Netflix, que te pone un estándar muy alto en términos
de volumen y de calidad que eso me de lleva a otro contenido. punto, y es el tema del nicho. Por lo menos en la Silla Vacía donde yo trabajo, eso ha sido como un paradigma, el nicho, proteger mucho eso, y ha sido como un paradigma en internet, ese paradigma en la televisión que tanto se está entendiendo, esos nichos de audiencia, esa segmentación que en internet se puede hacer, en televisión no tanto. Pero en televisión ha existido siempre. Los nichos de audiencia clasificados por edades estuvieron siempre clasificados por franjas: franja infantil, franja juvenil, franja adulto, franja familia, que luego los canales o los productores descuidaron algunos de esos nichos y se enfocaron en el amplio del espectro, que es el consumo para familias, particularmente en el prime time, y sacrificaron otros nichos. Pero los nichos siempre han existido y han existido para todos los medios. Y en Colombia en particular, digamos, este segmento lo quiero centrar en Colombia. ¿Qué tanto se está entendiendo eso más allá de la parrilla? Porque claro, eso es una segmentación, pero está lejos de ser lo que puede generar internet. El hecho de que haya tan poca oferta televisiva de carácter generalista obliga a que las audiencias busquen alternativas de contenido de aquello que les interesa. Claro. Entonces, como hay una televisión generalista, amplia y enfocada al público familiar, jóvenes, niños y otras personas por intereses, minorías, etcétera, buscan contenidos en otras plataformas que les subsanen las carencias que no les entregan los canales generalistas. Pero eso fue lo que nos prometieron con la televisión digital, que íbamos a tener 3, 4 canales con enorme cantidad de contenidos. No los tenemos en nuestro país, pero hoy los tenemos vía cable, vía plataformas OTT, las tenemos vía IP, las tenemos en todas las alternativas, y todo eso es televisión. Yo creo que buena parte de la discusión hay que dirimirla. Netflix es televisión, para allá va Google, para allá va Apple, que están generando. ¿YouTube sería televisión? YouTube es televisión. Ahora, que tenga televisión de calidad, televisión hecha por profesionales y televisión hecha por aficionados, ese es otro punto, pero es televisión. Televisión es hablemos del negocio. Hoy acá en este estudio hay 3 camarógrafos, un número parecido en el Master Room, cada una de esas cámaras vale mucha plata, y así son todos los canales. María del Rosario, ¿cómo esas nuevas tecnologías están reemplazando o no sé, toda esta infraestructura en la que estamos hoy en día? No, yo creo que no hay reemplazo, porque son cosas que se hacen de maneras diferentes, se consumen diferente y tienen modelos de monetización diferentes, ¿sí? Lo que sí pasa es que como nosotros estamos compitiendo por el tiempo de ocio de la gente, si la gente empieza a consumir otras cosas y se caen los encendidos en televisión abierta, que es algo que evidentemente sí ha pasado, porque la gente no solo está viendo televisión, está viendo otras cosas, pues se caen los ingresos del negocio, y en consecuencia hay que reevaluar la estructura de costos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Buscar otros esquemas de producción, buscar eficiencias, buscar coproducciones, y eso, digamos, que se vuelve un poco peligroso para la industria, porque si la industria quiere producir, es contradictorio además, porque si tú quieres producir calidad y quieres innovar, pues tienes que apostar es un riesgo y implica inversiones muy altas de capital. Entonces yo sí creo que la industria en general en el mundo de televisión abierta se está replanteando, y por eso tú ves, y en general no solo en Colombia, no tanta innovación, porque todo el mundo está tratando de jugarla a la fija. Tú ves que hay un fenómeno de reboots en Estados Unidos, donde traen franquicias antiguas y las vuelven a hacer porque saben que hay una formulita medio ganadora, entonces vamos a la fija. Lo ves en la industria del cine, o sea, Fast and Furious 8, de verdad, o sea, no nos da la creatividad para más, y es requete contra taquillera. Entonces, sí, el consumidor también es un poco contradictorio, ¿no? Yo quiero innovación, pero no tanta, porque también tengo mi zonita de confort. Claro. ¿Y qué tanto eso ha pegado en los canales nacionales? Insisto, este segmento quiero enfocarlo en eso, Mario. ¿Qué tanto se están reemplazando todas estas infraestructuras que los televidentes no ven en pantalla, pero es bastante grande, y bueno, y en canales más grandes aún más, no sé, con handycams o todo eso que ha sucedido? Vemos en reporteros en Siria que han hecho unos reportajes buenísimos con celulares. ¿Eso qué tanto está funcionando en Colombia? Hay una alternativa. Antes hacer televisión era absolutamente costoso y exclusivo por esos costos. Hoy los dispositivos de mano, los móviles, tienen
similares características en cuanto a definición de imagen y captura de audio. Pero yo creo que el problema no es ese. El problema no es que tengamos acceso a un celular que es HD o que es 4K o que tengamos cámaras de acceso económico a una tecnología de alta calidad en imagen y sonido. El problema siempre estará en el diseño, en las ideas y en las historias. En el contenido. Y fundamentalmente en las historias. Y las historias no se producen a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para eso se necesita formación, se necesita talento, se necesita ese diseño que lleve a altos estándares de calidad. Volvemos al caso Netflix. Su factura es inigualable. Ese tipo de material solo lo puede producir y ni que hablar de un canal de altísima calidad. Claro, pero digamos uno ve, la semana pasada grabamos un programa con youtubers y uno ve que cada joven de estos tiene 500.000 seguidores, tal vez cualquier audiencia que un canal ya quisiera tener. Esa gente está revolucionando, digamos, formatos que puede que se hayan quedado en lo tradicional, como el rating, la telenovela. ¿Cómo están compitiendo esos dos como Pues como mira, ejes? lo que nosotros hemos hecho es acoger a los youtubers, los hemos involucrado en nuestros contenidos, los tenemos de aliados. Yo lo que siento es que ellos son valiosos, pero son también muy volátiles. Claro. El que está arriba hace 3 años ya hoy no está arriba. ¿Sí? Germán Elman era la bomba sexy del año hace 5 años. Hoy en día, Pues, sí, en la Feria del Libro abortó colapsó la Feria del Libro hace 2 años, ya hoy en día no está. Si tú ves ahorita hay una feria en Medellín de youtubers, él no está ahí. Wow. Entonces son marcas que se van esfumando muy rápido, ¿no? Entonces siento que son influenciadores, siento que tienen su rollo, hay unos más pro que otros, pero es un consumo muy puntual, ¿no? Y muy de moda y muy que viene y va. Yo coincido contigo en que si tú quieres realmente crear una franquicia, en que si quieres realmente dejar una huella que permanezca, hay un trabajo de preproducción, de libretos, de casting mucho más serio, mucho más contundente, y eso creo que es el secreto y el encanto de este negocio. Mario, ¿para dónde va y para dónde debería ir? Dos preguntas en una. La televisión, el video, el YouTube, todo eso que ya coincidimos en que debería ser empaquetado dentro de lo mismo en Colombia. Lo primero es que hay que entender que las audiencias no son competencia, sino complemento. Entonces, cuando hay un youtuber o cuando hay una persona que escribe un post en un periódico o en un medio, no es competencia de los medios de comunicación, es al revés, es el complemento o la fase que complementa el proceso de comunicación. Columnistas de una buena columna, de una sola buena columna, hay 42 millones en Colombia. Youtubers de una buena entrada en YouTube, de un buen post en YouTube, hay 25 millones. El problema es el oficio, el ejercicio del oficio, la lógica de mantener, la lógica de producción permanente con altos estándares de calidad, y eso solo se logra en el nivel profesionalizado, ¿verdad? En el nivel de altos estándares. Así que si la televisión se mantiene con altos estándares, seguirá y tendremos televisión para rato, pero hay que entender a las audiencias justo no como competencia, es decir, ahora están abriendo youtubers, se están yendo, no se están yendo, están levantando la mano porque tienen cosas que decir, y lo que tienen que hacer canales de todas las tendencias, abiertos, cerrados, IP, over top, etcétera, es escuchar a esas audiencias e involucrarlas. Primero escuchándolas, porque mucha de la gente que participa en redes sociales lo que necesita es escucha, no salir al aire, no salir produciendo contenido, sino simplemente escucha. Finalmente las redes sociales son conversación, no otra cosa. Y segundo, aprender un poco de esas audiencias, no desde la perspectiva de lo que hacen, sino desde la perspectiva del consumidor, no desde la perspectiva de lo que hacen como producto, como producción, sino cómo consumen y qué intereses tienen. Finalmente, las audiencias buscan eso que tú decías, entretenerse. Y hoy la industria del entretenimiento es la cosa más importante en el planeta. Mientras la entendamos, lo logramos. ¿Para dónde va? Bueno, yo no creo que... ¿O para dónde debería ir? Las dos. Yo no creo en el apocalipsis digital. Yo creo que los negocios sí se están viendo un poco retados, sobre todo desde el punto de vista de monetización de los contenidos. Pero yo creo que en la medida en que la televisión, por lo menos la televisión abierta, ofrezca contenidos de calidad en vivo, creo que es una parte muy importante como de conexión que un Netflix nunca te va, o por lo menos hasta ahora no te puede ofrecer, ¿sí? Yo creo que ver un partido de fútbol, ver el reinado, ver transmisiones en directo de noticias importantes, eso es algo que nada lo puede suplir y que genera una conversación y una conexión social muy importante. ¿Qué pasa con un Netflix? Que listo, tú te viste la 5ª temporada de X serie, pero tu
combo de amigos está en la tercera, entonces no puedes hablar de eso, entonces, o te enganchaste con una, pero el otro no se enganchó con esa. Creo que cuando hay un producto muy campeón en la tele, todo el mundo tiene que hablar con él y es lo que permite que la sociedad se comunique y genera como un inconsciente colectivo importante. Entonces yo sí creo que la televisión tiene un rol importante de información y entretenimiento. Estamos retados a innovar, a ser más eficientes y a permanecer en el negocio. María del Rosario y Mario, muchas gracias por haber aceptado la invitación y a todos ustedes sigan con lo que encontró Juan Esteban Levín, nuestro subeditor en La Silla Vacía, con esos mitos que explicó al principio del programa. Juan Esteban, ¿qué encontró? ¿Qué tan exagerados o qué tan mentiras o qué tan verdades eran esos mitos? Eduardo, pues encontramos que algunos mitos son ciertos y otros no lo son tantos, pero vamos ya, entremos de una vez al primer mito. Les recuerdo, este primer mito dice que hacer televisión es un gran negocio en Colombia. Encontramos que esto es cierto, pero con una salvedad importante. Es cierto porque es un negocio muy grande, mueve más de 1 billón de pesos en torta publicitaria, pero no siempre es un buen negocio, no para todos los que están en el mercado es un buen negocio. El 96% de esa pauta se va a los 2 grandes canales privados y sin embargo uno de ellos, RCN Televisión, tuvo pérdidas, casi 70.000 millones de pesos en pérdidas el año pasado. En cambio Caracol sí tuvo unas utilidades muy sustanciales, entonces depende un poco de cómo le vaya a cada actor, sí puede ser un gran negocio. Con eso claro, pasemos al segundo mito. Recordemos cuál es el segundo mito. Es que en Colombia más gente ve Netflix que televisión abierta. Encontramos que eso es falso. ¿Por qué es falso? No es muy fácil saber cuánta gente ve Netflix en Colombia, la compañía es muy cuidadosa y silenciosa con sus números, pero sabemos que hay más de 500.000 de colombianos que están suscritos a Netflix. Si todos lo vieran por lo menos una vez al mes, habría 500.000 de personas viendo Netflix al mes. ¿Pero eso es mucho o poco frente a la televisión? Pues poco. En promedio, en diciembre del año pasado, más de 1.400.000 colombianos vieron televisión. De esos, un poco más de 800.000 vieron Caracol, casi 600.000 RCN y los demás canales, incluyendo Canal Capital, suman el resto. Entonces Netflix sigue siendo bastante menor que la televisión abierta. Pasemos entonces al tercer mito. Les recordamos, ¿qué dice el tercer mito? Que la televisión por suscripción está empezando a desaparecer. Pues revisamos las cifras y eso es falso. La televisión por suscripción sigue creciendo en Colombia. Si uno mira las cifras, para fines de 2014 había poco menos de 5 millones de hogares suscritos a televisión abierta. Y la cifra más reciente, la de abril de este año, es casi 5,5 millones. Mientras que en diciembre pasado eran 5.400.000 y tanto mil. Es decir, sigue creciendo. Cada vez llega a más pueblos, a más municipios de Colombia y por eso todavía está creciendo. Entonces decirlo es errado. Pasemos al cuarto mito. Recordemos cuál es este cuarto mito. En Colombia la gente gasta más tiempo viendo videos en internet que viendo televisión. Pues bien, este es verdadero. Aunque las cifras son difíciles de conseguir, el más reciente estudio de Millward Brown, que mira cómo ve video la gente en más de 30 países del mundo, muestra que en Colombia más de la mitad del video, más o menos el 52%, se ve en internet, ya sea en celulares, en computadores, en tablets, y el 48% en televisión, incluyendo la televisión, esa que llaman on demand, la que uno escoge, tipo Netflix o cualquier otro servicio que uno tenga de este estilo. Entonces es verdadero. Y pasemos por último al quinto mito. Este dice que en Colombia ya no produce telenovelas de exportación. Estuvimos revisando, hablando con algunos expertos y encontramos que esta afirmación es debatible. ¿Por qué es debatible este mito? Porque depende de lo que se entienda por telenovelas de exportación. Ya quizás no hay telenovelas que hicieron época como en su momento Café o Yo soy Betty la Fea, pero hay muchas telenovelas que se siguen exportando, incluso algunas antes de que se produzcan. Entonces, por ejemplo, Escobar el patrón del mal se vendió en más de 100 países y otras como La Niña o alias JJ se han vendido antes incluso de producirse. Es decir, sí se exporta, pero quizás no tienen el impacto que tenían las anteriores. Con eso pues cerramos nuestros mitos por esta semana. El detector de mentiras de La Silla Vacía volverá la próxima. Nos vemos. Y hasta aquí este programa de La Pepa sobre el futuro de la televisión. La próxima semana a las 8:30 de la noche espere los mitos que ustedes votarán en redes sociales, el detector de mentiras que dirá qué tan verdad o mentira son, el análisis de Juanita León para arrancar bien la semana informados y también le moveremos la silla al poder a los hechos y a los personajes. Hasta la próxima.